El vídeo de hoy inaugura una de las dos series de física cuántica que tengo pensado subir al canal. En esta primera serie de física cuántica voy a centrarme en explicar los conceptos básicos de la física cuántica y una vez hayamos comprendido esos conceptos básicos profundizaremos más en esos conocimientos en una segunda serie que realizaremos más adelante. ¿Qué voy a tratar en esta primera serie de física cuántica? Voy a tratar básicamente 7 puntos. Esos 7 puntos son, en primer lugar, los orígenes de la teoría cuántica, que es el punto que vamos a ver hoy, en el cual voy a explicar cómo surgió y por qué surgió la teoría cuántica. El segundo punto será funciones de onda y principio de incertidumbre, un punto en el cual vamos a introducir la mecánica ondulatoria y a explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg. En el tercer punto vamos a dar la ecuación de Schrödinger, tanto dependiente como independiente del tiempo. En el cuarto punto vamos a dar la cuantización de la energía en sistemas simples, lo que significa que vamos a resolver sistemas simples como pozos cuadrados de potencial, barreras de potencial, vamos a explicar cómo funcionan los microscopios por efecto túnel y cosas así. En el punto número 5 vamos a dar la estructura general de la mecánica cuántica, en la que vamos a introducir la mecánica de matrices, que es una notación muy útil de cara a resolver ciertos problemas como el oscilador armónico, utilizando por ejemplo los operadores escalera. En el sexto punto vamos a aplicar los postulados, lo que va a significar que vamos a introducir los conceptos de spin, momento angular, etcétera, etcétera. Y en el séptimo punto vamos a aprender a diferenciar partículas idénticas, tanto en el caso de fermiones como en el caso de bosones. Por lo tanto, vamos a empezar ya con el punto de los orígenes de la teoría cuántica. ¿Cuándo se origina la teoría cuántica? La teoría cuántica se origina en el siglo XIX. A finales del siglo XIX, los físicos pensaban que ya habían descubierto prácticamente todo lo que se podía descubrir. Tenían las leyes de Newton para explicar la mecánica, tenían las ecuaciones de Maxwell para explicar los fenómenos electromagnéticos y prácticamente pensaban que ya no les faltaba nada por descubrir, salvo algún problemilla que había en el horizonte, pero pensaban que iban a ser cuestiones sin importancia y que se iban a resolver y ya iban a conseguir comprender toda la física. ¿Cuáles eran esos problemillas, entre comillas, que tenían a finales del siglo XIX? Los problemas fundamentales que tenían eran 3. Estaba el problema del cuerpo negro, luego estaba el problema del efecto fotoeléctrico y el problema del carácter discontinuo de los espectros atómicos. Profundizaremos más en estos 3 problemas un poco más adelante. Además tenían unos problemas adicionales, como eran la existencia del éter, que era un medio que no se había comprobado experimentalmente que existía, pero todos los físicos daban por hecho que existía porque si no, muchos experimentos no tenían explicación. Tenían el problema de que las ecuaciones de Maxwell funcionaban muy bien, sí, pero no eran invariantes bajo las transformaciones de Galileo. Tenían el problema de que la teoría cinética de los gases no explicaba del todo bien cuál era el calor específico en los gases reales, y tenían el problema de que no entendían demasiado bien la física del estado sólido ni la formación de cristales. Aparte de todo esto, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se produjeron una serie de descubrimientos que complicaron aún más la situación. Estos descubrimientos fueron en esencia el descubrimiento de los rayos X, la radioactividad, el descubrimiento del electrón y el efecto Zeeman. Vamos a estudiar más en detalle cuáles eran los 3 problemas fundamentales que tenían los físicos a finales del siglo XIX y cómo se solucionaron. Para empezar, tenían el problema del cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro, en lenguaje cotidiano, puede ser un cuerpo incandescente, por ejemplo. La típica bombilla que todos teníamos en casa de filamento se comporta como un cuerpo negro a la hora de emitir radiación. Se sabía empíricamente cuál era la curva de radiación que tenía que emitir un cuerpo negro en función de la longitud de onda. Se tenían ya 2 leyes que funcionaban bastante bien. Una era la ley de Wien, que nos decía que a medida que aumentábamos la temperatura, el máximo de la radiación se iba yendo hacia longitudes de onda más pequeñas, y otra era la ley de Stefan Boltzmann, que nos proporcionaba cuál era la intensidad total de radiación que emitía un cuerpo en función de su temperatura. Para ello necesitábamos una constante, que es la constante del propio Stefan Boltzmann, cuyo valor tenéis ahí. Pero a pesar de que se sabía todo esto, no se sabía qué ley describía el comportamiento empírico de la radiación respecto a la longitud de onda. Rayleigh y Jeans propusieron una ley que se ajustaba bastante bien
a la curva empírica para longitudes de onda altas, pero a la hora de llegar a longitudes de onda cortas, como por ejemplo el ultravioleta, la intensidad de la radiación debería irse a infinito, lo cual se conocía como catástrofe ultravioleta. En el año 1900 Planck consiguió formular una ley que se ajustaba bastante bien a los resultados experimentales, pero para ello tuvo que hacer una hipótesis. Esa hipótesis fue la primera hipótesis referente a la teoría de la física cuántica. Planck dijo que el cuerpo negro no radiaba de forma continua, sino que lo hacía de forma discreta, en forma de pequeños cuantos de radiación. La energía de cada paquete o cada cuanto de radiación venía dada como h nu, siendo h la constante de Planck y nu la frecuencia de la radiación. Y con ello se consiguió solucionar el problema del cuerpo negro. El siguiente problema que vamos a ver fue el problema del efecto fotoeléctrico. Se conocía también empíricamente que si iluminábamos con un haz de luz un metal, este metal podía emitir un fotón, pero no se entendía por qué. Si aumentábamos la intensidad de la luz que iluminaba el material, la energía cinética de los electrones no aumentaba, como predecía la teoría clásica. Para resolver esto tuvo que venir nuestro amigo Albert Einstein, que apoyándose en la hipótesis que había hecho Planck 5 años antes, consiguió llegar a la deducción de que los fotones actuaban en el material uno a uno respecto a los electrones, lo que quiere decir que si un fotón incidía con una determinada energía dada por su frecuencia, esta energía se utilizaba en primer lugar para vencer la función trabajo del material y arrancar un electrón, y en segundo lugar para darle energía cinética a ese electrón. Quiere decir entonces que si nosotros aumentamos la intensidad del haz, no vamos a aumentar la energía cinética de los electrones, debido a que lo que estamos haciendo no es enviar fotones más energéticos, sino enviar mayor cantidad de fotones, con lo cual el resultado final no sería que tuviéramos electrones más rápidos, sino una cantidad mayor de electrones con la misma velocidad. Por esta deducción le dieron el premio Nobel a Albert Einstein y no se la dieron por su famosa teoría de la relatividad, básicamente porque no la entendía. Y con esto llegamos ya al último de los 3 problemas fundamentales de la física del siglo XIX, que es el espectro atómico. No se entendía por qué los átomos absorbían y emitían solo determinadas longitudes de onda. Se había estudiado sobre todo el átomo de hidrógeno, para el cual se había conseguido medir bastante bien su espectro, e incluso Rydberg propuso una ley empírica que funcionaba a la perfección para decir cuáles eran las longitudes de onda que íbamos a encontrar como emisión o absorción de este átomo, siendo esa R que tenéis ahí la constante de Rydberg y esas n's números enteros, pero no se entendía muy bien qué pintaban esas n's ahí ni por qué funcionaba todo esto así, hasta que llegó Bohr con el famoso átomo de Bohr. ¿Qué hizo Bohr? Bohr lo que hizo fue proponer un nuevo modelo de átomo en el cual los electrones estaban girando alrededor del núcleo, pero no en órbitas aleatorias, sino en unas órbitas cuyo momento angular estaba cuantizado. Quiere decir que el momento angular tiene que ser un número entero multiplicado por la constante de Planck dividido 2pi. Con esto tenemos que las órbitas tienen un determinado radio, que es ese y no puede ser otro. Con esto podemos explicar el espectro atómico del átomo de hidrógeno, por ejemplo, como transición de electrones entre los distintos niveles atómicos. Quiere decir esto que si un electrón se encuentra en la capa 1 y salta a la capa 2, va a emitir un fotón cuya energía es la diferencia de las energías de la capa 2 a la capa 1. Y al contrario, si un electrón salta de la capa 2 a la capa 1, va a absorber un fotón cuya energía sea la diferencia de estas dos capas. Con esto llegamos a la dualidad onda-partícula, que es una hipótesis que hizo Louis de Broglie y que consiste en decir que toda partícula que conlleve un momento p tiene asociada una onda. Todo esto reavivó una antigua polémica de la física del siglo XVII entre Newton y Huygens, ya que Newton decía que la luz era una partícula porque había ciertos experimentos que no se podían explicar diciendo que la luz era una onda. Sin embargo, Huygens decía que la luz tenía que ser una onda porque había varios experimentos que no se podían explicar si la luz era una partícula. Finalmente se comprobó que la luz cumplía las ecuaciones de Maxwell y se impuso la idea de que la luz era una onda y no una partícula, pero Louis de Broglie en el año 1924 consiguió finalmente dar explicación a todos esos fenómenos de la óptica que podían suceder si la luz era una onda y no una partícula y viceversa. Esta hipótesis de Louis de Broglie se comprobó en el año 1927 con el experimento de difracción de electrones.